O sea, estoy hablando gratis. Hola a todos, ¿cómo están? Perdón hacerlos esperar, acá estamos ya nuevamente con ustedes. Un pequeño problema técnico, se ríe Marcelo y yo le voy a tirar con algo en cualquier momento porque no empezó cuando tenía que empezar y estuve hablando como 5 minutos como siempre sin salir al aire. Pero bueno, ya estoy acá con ustedes, no se discute, no pasó nada. Así que encantados de haber recibido a Jorge Rulli. La verdad, podemos estar o no de acuerdo con con el 100% de lo que dice, pero el hombre ha vivido, tiene una capacidad increíble, una inteligencia y una capacidad de transmitir lo que ha vivido en persona, y esto es muy, muy bueno. Así que sirve para alentar a muchísimos jóvenes. Bueno, hoy tenemos, estoy repitiendo todo lo que hablé hace 2 minutos, pero hoy tenemos a Marcelo Ramírez con el tema en este gigante asiático y viendo qué impacto va a traer este mega estallido chino, si es que lo hay. Y si lo hay, cómo lo va a soportar Occidente y cómo lo va a soportar la propia China internamente. No podemos subestimar a los chinos porque me parece que están siendo bastante piola el manejo. Así que ese tema voy a dejar para que lo desarrolle Marcelo Ramírez en unos segundos. Pero no me voy sin antes agradecer a nuestros patrocinadores en Patreon, a todos aquellos que colaboran con nosotros a través de Mercado Pago, transferencia bancaria. Miguel Burgueños, muchísimas gracias por tu tan amable mensaje, lo hemos recibido y esto es lo que nos alienta a seguir avanzando. Y a aquellos miembros del canal, bienvenidos y esperamos que sea cada vez más. Estamos preparando para octubre hacer una jornada especial, transmitir a través de Google Meet, de manera que podamos vernos virtualmente. Va a tener, por supuesto, como usamos los programas gratuitos y tienen limitación de gente, vamos a tener, por supuesto, a prioridad de aquellos que son miembros del canal y que sean patrocinadores y colaboradores de nosotros, pero bueno, ahí nos vemos la cara de quienes están apoyando y llevando adelante este proyecto. Haremos un formulario para que se inscriban aquellos que quieran estar, les vamos a pasar en privado la charla y será transmitida en vivo, a vivo y directo. Así que para octubre vamos a tener ahí, y si resulta interesante, por ahí podemos traer a más de una persona para charlar también y para conocer así a un montón. Vamos a tener que organizarnos con todo eso, pero me parece que es una buena idea. Y en noviembre, si Dios quiere, vamos a estar presentando el libro de Marcelo Ramírez, Cómo Putin puso de pie a Rusia, y también al libro de Cristian Lamesa, La paternidad del mal. Así que ese también ojalá sea un encuentro físico y que nos podamos ver todos. Ao vivo, Kingo, ahí está, ao vivo y en directo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Vamos a ver quiénes vinieron de la otra sala. Estaba peleando Gustavo con el Captain Frost. Una pelea, como dijo él, semántica. Así que no como Jorge Rule, que te acuerdas que él dijo que me encontré un muchacho que me vino a apurar y le di como para que tenga, como para que no quiera apurar a nadie más. Así que de los nuestros. Me cayó simpático este muchacho. Varias cosas que dijo me cayó bastante simpático. Así que, ¿quién tenemos ahí? Vino rapidito Jacqueline Rodríguez. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Arriba los likes, Jacqueline, así es. Kingu, que también llegó tempranito, ya que... Perdón, pasó muy rápido. Giuseppe Facio, Fernanda S. Le decía Capitán Frost.
¿qué haces acá? ¿Cómo que hace Fernanda acá? Captain Frost viene a escuchar a Jorge Rulli, ¿qué va a hacer? Así que bienvenida Fernanda, gracias por estar acá con nosotros nuevamente. Gustavo ya te había saludado, pero te saludo nuevamente. A veces me pasa, viste, que uno escribe un mensaje como hizo Fernanda y yo también a un principio le dije, ups, mal, qué mal estamos, pero no, nos estaba elogiando, así que gracias Fernanda, gracias también a Gustavo por entenderlo y por, bueno, ahí llegar a buen puerto. Bueno, no los distraigo más. Acá tengo a Marcelo Ramírez esperando nomás a que sea su momento hablar de este gigante asiático. ¿Cómo estás, Marce? Tenés un aura iluminándote. Estoy feliz. Hay sol. Se siente el calorcito del sol de la primavera. Así que, y está dando reflejo en Marce y parece un ángel. Así que, Marce, de cara al sol para decir qué es lo que está sucediendo en este gigante asiático. Un día vamos a explicarle bien qué significa lo de cara al sol. Bueno, Ramírez. Me mete el lío. Okay. Lo que creo que todos están al tanto, porque o sea, si bien no es un tema hiper, recontra, súper popular, es un tema que todos los que se interesan por la geopolítica, por la economía, se han preocupado porque los medios han comentado mucho lo que está sucediendo con Evergrande, la corporación china, la megacorporación china, que está entrando en un proceso de quiebra, seguramente por una cuestión técnica, la quiebra o la derivación que vaya a tener esto, el impago, para ser más preciso, recién se puede considerar un mes después del vencimiento de los pagos que no realiza, que vencieron este jueves pasado. Hay un montón de análisis, si quieren ver después en detalle, sobre las perspectivas económicas, sobre lo que puede pasar con Evergrande. Sobre todo tiene que ver con los análisis desde el punto de vista financiero. Entonces, en general, son todos o gurúes financieros o especialistas en temas de finanzas. Y ahí es donde yo quiero detenerme, porque los análisis que se hacen son un poco sesgados. En líneas generales, cuando se habla de economía, siempre el universo se restringe, porque la economía es muy importante, pero tiene un problema, que es lo que a veces se desconoce, que en realidad está sujeta a otro tipo de decisiones. Esto me hace acordar un debate que hemos tenido a principios de la década con un economista amigo que se ocupaba de China, y que él siempre insistía en dos cosas básicas, pero que en ese momento no era un problema de él, era un problema de consenso generalizado. China y Estados Unidos tienen economías demasiado estrechamente relacionadas como para en algún momento ir a un conflicto, porque pierden ambos, por lo tanto el conflicto lo teníamos que descartar, y a la vez el dólar era la moneda indiscutible e iba a reinar prácticamente, diríamos, por siempre, aunque nada es por siempre, también sabemos, pero bueno, parecía que no tenía horizontes. Bueno, pasó más o menos una década y ya vemos dónde nos encontramos, ¿no? ¿Y por qué pasaba eso? Porque no se leían otros posibles lineamientos, otras presiones, otras acciones que podían hacer que las decisiones no se muevan siempre dentro del espectro económico al cual nos tienen acostumbrados los analistas en líneas generales, y no es casualidad, creo que se hace en buena medida para trazar un marco de posibilidades. O sea, esto funciona de tal forma, las deudas se tienen que pagar, si no los mercados sancionan, si los países no se desarrollan, así que se acabó cualquier discusión, hay que ir y pagar. La realidad es que no es tan así el tema, creo que por ejemplo lo vimos con la Argentina en el 2001, cuando entran en default. Los años posteriores fueron todos de crecimiento, así que no es tan mecánico eso de que si no se paga y se cae mal con los mercados, todo se derrumba. A veces esto no tiene un correlato, y yo creo que
es un punto importante para tener en cuenta ahora cuando empecemos a hablar de lo que es específicamente lo de Evergrande. Evergrande es una compañía que en realidad está reflejando una crisis que ya se veía venir, pero que la intención es relativizar en función de comprender que las soluciones que se dan tanto en China como en Occidente son diferentes, divergentes muchas veces, porque China es un mercado controlado por el Estado dentro de un país que se considera a sí mismo como un país socialista. Es muy diferente a lo que sucede en Europa Occidental o en Estados Unidos, donde el mercado en realidad, en lugar de ser socialista, es un mercado capitalista. Las reglas y los límites del juego son diferentes. Entonces, la crisis es cierto, se veía venir, hace ya unos años que se viene hablando de una burbuja inmobiliaria china, pero que estaba concitando que el gobierno chino tome algunas acciones. China empezó a restringir las inversiones inmobiliarias, limitó el tiempo de acceso para quienes no residieran en las ciudades. Y si uno vivía en otro lado y quería vivir en una ciudad determinada, necesitaba primero estar un par de años residiendo y pagando impuestos, y recién ahí podía acceder a la compra de una propiedad, como para evitar que se inflaran los precios con gente que venía desde otros lados para especular. Se limitó también el número de compras de viviendas a 2 por familia, es decir, no podría haber alguien que compre 100 viviendas, así tuviera el dinero, y se permitió que existan costos altos de intereses y de vivienda. Todo esto con la idea de ir desinflando esa idea de una política expansionista en lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, que después termina resultando caro. En Occidente se viene criticando mucho lo que sucede en China. De hecho, hablando, como estaba mencionando anteriormente, cuando hablaba de los problemas del dólar y de las sociedades entre China y Estados Unidos, también se hablaba de que en China se generaban ciudades fantasmas. Mucho se criticó y se trazó después de la caída del 2008 de Lehman, con lo que sucedió en España, donde barrios enteros quedaron deshabitados, pequeñas ciudades que eran fruto de emprendimientos inmobiliarios, terminaron por disolverse y encontrarse uno con edificios enteros sin nadie que los habitaba, con un impago generalizado. Esas ciudades fantasmas en China no funcionaron con esa lógica. A veces las ciudades que uno encuentra son ciudades que están en un proceso de construcción, porque China lo que tiene como característica es que planifica, y después que planifica, hace todo el desarrollo urbano, recién se habilita para que vayan a vivir los ciudadanos interesados en vivir en esos lugares. Ese funcionamiento se trazó como en Occidente como malas inversiones, invertir en lugares donde a nadie le interesaba y que era un fracaso. En realidad, con el tiempo se empezó a ver que esas ciudades fantasmas se empezaron a poblar. Pero a pesar de todas estas cosas, sí hubo un encarecimiento del valor de las propiedades, fruto también, creo, de la bonanza económica de los últimos años. Cuando un país crece a las tasas que ha crecido China por más de 3, casi 4 décadas, es claro que existe una cierta actitud de buscar invertir. Hay por un lado hay una especulación natural y por otro lado también está las ganas de aprovechar y comprar algo y ser propietario de algo que para la cultura china, muy parecido también a la nuestra, la hispanoamericana, es importante el tema de una vivienda propia. No, nosotros no tenemos la cultura, y los chinos tampoco, que tienen tanto por ahí los europeos de vivir alquilando, donde es casi inaccesible acceder a una propiedad por el costo que tiene, no es rentable y es preferible pagar un alquiler toda su vida. En China es parte de su seguridad adquirir a su propia vivienda.
Ahora, ¿qué pasó con Evergrande? Evergrande es una empresa gigante, pero cuando decimos gigante es grande en serio. Para muchos ya deben tener alguna idea de cómo es, pero para los que no la conocen, quería comentarle que es una empresa que aproximadamente, primero es la segunda más importante de China en este rubro, tiene una deuda calculada en 300.000 millones de dólares, algo así como 250.000 millones de euros, que representa aproximadamente también un 2% del PBI chino, sabiendo que el PBI chino es gigantesco, la deuda, por lo tanto, es realmente muy importante. Evergrande tiene, para tener una idea de la magnitud, ¿no? En marcha hoy más de 1.300 proyectos en más de 280 ciudades simultáneamente. Y los problemas que tiene Evergrande vienen ya un poquito más de lejos. En el 2017, que fue el pico donde cosechó la mejor cotización las acciones de Evergrande, que fue en octubre de ese año, el valor alcanzaba $32 por la acción. Hoy, prácticamente 4 años después, estamos hablando de un valor de unos $2.70, si no recuerdo mal, era la última cotización, y se sigue desplomando, bajó prácticamente un 93-94%. La situación por la cual lleva Evergrande a esto es relativamente grave. Hay alrededor de esto varía en las cifras. Unos dicen que hay 700.000 viviendas sin entregarse y otros hablan de 1.600.000. De todas formas, para un tamaño como el de China, no es algo de una magnitud extraordinaria. Pensemos que son 1.400 millones de habitantes. Lo que ha pasado con esto es que hubo gente que pagó anticipos o pagó cuotas y no se le entregó la vivienda todavía. ¿Cuáles son las razones de por qué? Y bueno, hay muchas discusiones. Una de las cuestiones que se aducen es que Evergrande tomó algunas malas decisiones enfocándose en ciudades pequeñas y aisladas, donde la venta no funcionó con la misma lógica que funcionaba en las grandes ciudades. Esto puede tener que ver también con razones políticas, porque China, después de desarrollar la costa este, que es donde vive la mayoría de la población, fue desarrollándose hacia el interior, y en el afán de encontrar nuevos mercados o en la necesidad de equilibrar el desarrollo, esto pudo haber pasado tranquilamente. Pero no es lo único. Algunas de las cuestiones que se le achacan a Evergrande es haber tomado malas decisiones. Evergrande empezó a diversificar sus rubros, apuntó al agua embotellada, a agua de tipo premium, lo cual aparentemente fue un fiasco, fue un desastre. Invirtió en un equipo de fútbol, el Guangzhou, y el Guangzhou tampoco, si bien ganó varios campeonatos en China, tampoco parece haber sido una inversión brillante. Tuvieron más desaciertos, algunos un poco fortuitos. Hicieron grandes inversiones en el sector turístico, en la isla de Hainan, que es una isla turística. Claro, cayó la pandemia y obviamente la isla perdió parte de su atractivo, no se pudo comercializar como se querían y eso profundizó el impago. Apostó también a los autos eléctricos. Si no me equivoco, creo que desarrollaron 9 prototipos de autos eléctricos, de los cuales 5 están listos para comenzar a ser fabricados, pasaron todas las pruebas que son necesarias. Esto significa que también tiene una perspectiva de mejoras en ese aspecto. Pero el gran problema aparentemente vino por las inversiones en finanzas, hicieron algunas aplicaciones para trabajar en el mundo de las finanzas y no les ha resultado demasiado bien. Algunos de los síntomas que se empezaron a ver como preocupantes fue que la empresa ofrecía para aquellos que depositaban sus dineros en sus secciones financieras una tasa de interés del 12% anual. Estable,
como es el yuan, el 12% anual, es una tasa extremadamente alta, y eso se lee también como un indicativo de que algo no estaba funcionando bien. Los argentinos a veces creo que creemos, tengo una luz acá en la cara, si te fijas, no sé si ves, justo. Lo que sucedía con ese tema era que la especulación, por ahí a nosotros no nos parece demasiado, pero obviamente para los chinos es una tasa muy alta y por lo tanto de difícil repago. Esto produjo, bueno, el jueves pasado el virtual no pago de 2 bonos, que había uno nominado en yuanes, el otro es en dólares. La cifra entre ambos bonos no llegaba a aproximadamente unos 140 millones de dólares, lo cual es mucho dinero para una empresa de esta magnitud, que hablamos de una deuda general de 300.000 millones, podemos imaginarnos que fue un tema menor, pero lo que empezó a pasar es la preocupación. Bueno, si tienen problemas para pagar 140 millones de dólares, es casi obvio que los problemas se van a multiplicar cuando tengan que seguir pagando más adelante. Y ahí se especula mucho con que haya habido una decisión de las autoridades de Evergrande, de los directivos, de decir, bueno, si nosotros vamos a ir a un impago porque el gobierno de Beijing no está dispuesto a apoyar con fondos, por lo menos con fondos abiertamente, porque dicen que en forma tangencial están apareciendo algunas ayudas económicas, no conviene demasiado seguir pagando. Total, si el impago se va a producir igual, es mejor ahora e ir ahorrando efectivo que empezar a pagar algo que ya se sabe que no se va a poder pagar. Hubo protestas, ustedes las deben haber visto en los medios de comunicación, y curiosamente las protestas significan también que a veces uno debería replantearse algunas cosas. Si la gente sale y protesta como uno veía, quiere decir que entonces sí hay una dictadura, sí hay un gobierno autoritario, lo que quiera. Ahora, la gente sale y protesta. Entonces, cuando uno tiene un país de 1.400 millones de habitantes, si no hay protestas masivas, tal vez no sea porque estén muy mal las cosas, sino porque en realidad lo que no hay son demasiadas cuestiones por las cuales haya que salir a protestar, porque básicamente el nivel de vida era bastante bueno. En función de eso, lo que nosotros nos estamos dando cuenta en cierta medida con Evergrande es que protestas hay en China. El problema es que pueden ser reprimidas, pero también tiene que ver mucho con la idiosincrasia. O sea, el chino no sale a protestar porque no lo ve como una forma adecuada de enfrentar los problemas que pueda llegar a tener. No son los canales que los chinos consideran dignos. Ahora hay límites, y uno de los límites es cuando uno paga un departamento o parte de un departamento y no se lo entregan. Al final de cuentas, Evergrande empieza a intentar encontrar soluciones. Estoy haciendo una introducción para tratar de que nos pongamos en tema y podamos entender después cuáles son las posibles consecuencias de esto. Evergrande dice, vamos el primer punto, que es el primero, creo que más importante y al cual hay que prestarle mucha atención, es nosotros vamos a pagar la deuda interna. O sea, empiezan a ofrecer pagos o devolver, entregar bienes, departamentos a cambio, o algún otro mecanismo, como están imaginando que quienes pusieron dinero y quienes son acreedores de una vivienda que ya compraron, compensen el pago. Es decir, yo le debo a plata porque el banco es el que, o sea, yo le debo al banco en realidad y el banco le debe a una persona. Yo le puedo pagar directamente, en vez de al banco, le pago a esa persona y de esa manera voy compensando el tema financiero, recupero un activo para el banco y voy calmando al acreedor.
esa es una de las variables que se están manejando, pero lo que a veces llama un poquito la atención es que esas variables tienen que ver con que hay una lógica que tenemos que atender de alguna forma. Lo que está significando eso es que China o Evergrande en realidad, y creo que en esto tenemos que considerar que China tiene que dar el ok, el acuerdo. Nosotros sabemos que Evergrande en realidad lo que está haciendo es discriminando, diferenciando la forma de pago entre acreedores internos y acreedores externos. Y eso obviamente es un problema para los acreedores externos. No es demasiado lo que se le debe. En realidad se calcula que son unos 18.000 millones de dólares, 18.000 y algo, de lo que se deben a acreedores externos. El problema es quiénes son los acreedores. Los 4 más importantes son Ashmore Group, BlackRock, UBS Group y HSBC. No son precisamente nenes de pecho. Si bien las inversiones no son muy importantes, no son grupos que les guste perder dinero, pero sobre todo acá hay un problema que tiene que ver con las expectativas, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta algunas cosas para entender el conjunto de ideas. Esto no es un problema aislado. Hace poco hablábamos de lo que pasó con Jack Ma y Alibaba cuando no había problemas financieros, pero sí Alibaba y Jack Ma sobre todo había tomado actitudes que no fueron bien vistas por el poder político de China. Empezaron a hacer pesar más su capacidad como empresa monopólica casi, porque realmente uno de los problemas era la cartelización, que otra cosa. O sea, empezaron a hacer pesar el poder del dinero, y en China, más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados en Occidente, es limitado el peso político que tienen los hombres de negocios. Una cosa que a nosotros nos está costando demasiado entender y que para los chinos es bastante claro. O sea, y eso es una de las cosas por las cuales yo siempre vengo diciendo que China no es parte del modelo globalista internacional, por la propiedad de las empresas y porque, como vemos, quienes toman las decisiones son políticos. Acá en la Argentina, y imagino que en la mayoría de los países, de la gente que nos escucha, desde España, México, El Salvador o el país que sea, van a ver siempre más o menos lo mismo. O sea, las empresas compran, gestionan, los gobiernos ayudas, ponen funcionarios que le responden a ellos, financian campañas de partidos políticos. En definitiva, todas esas empresas lo que terminan haciendo es manejando el poder político. Bueno, ahí es uno de los cuellos de botella que hay. Se acuerda el tema de Tencent, de las tecnológicas. El gobierno chino viene apretando cada vez más la situación y no le interesa perder el control. Hay algunos otros puntos también a entender por qué lo hace. Primero, pero antes de eso vamos a ver primero las consecuencias que puede haber. Puede haber 2 opciones. Una es que el gobierno chino apoye y ponga el dinero, y otra que el gobierno chino no haga esto. Si China pone el dinero, si hay un rescate, evitaría el tema de la quiebra, tanto local como internacional, daría un suspiro, un aire de tranquilidad, pero se encontraría con que hay todo un mercado inmobiliario con un problema más o menos parecido, y esto puede ser contagioso. Y más allá de que la señal está que China pagó por la empresa, puede producir un efecto rebote y puede que muchos acreedores digan, sí, ahora pagó, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más va a poder pagar China esto? Y prefieran, de alguna forma, ir saliendo, lo cual genere una corrida y China tenga que seguir aportando dinero, lo cual sería literalmente un barril sin fondo. Ahora, ¿por qué China haría esto?
porque nosotros decimos, bueno, para no caer en un impago, no dañar su imagen, para salvaguardar los derechos de los acreedores y que mañana nadie retire dinero de China, nadie sea capaz de desconfiar de la voluntad de pago de una empresa china o del Estado chino. El problema es que China funciona con otra lógica. China, primero, como siempre decimos, es nacionalista y además tiene un gobierno socialista. Por ende, hay dos problemas ahí. El primero es que va a privilegiar su mercado interno y sus necesidades a las de los acreedores extranjeros. Los acreedores extranjeros, como ha pasado también en nuestros países, apuestan para ganar dinero y lo hacen con una tasa mucho más alta. Por eso nosotros vemos que cuando uno toma un crédito o compra, no sé, bonos del Tesoro estadounidense, siempre las tasas son infinitamente más bajas que las de nuestros países. ¿Por qué? Por el riesgo. Bueno, la mentalidad china es la lógica. Bueno, si ustedes apostaron por el riesgo y tuvieron retornos más altos, bueno, ahora es hora de que ese riesgo se transforme en algo concreto. Si había un riesgo, asúmanlo, para algo ganaron más antes. Y ahí es donde empieza la tentación de dividir las aguas. Y ahí es donde empezamos a salir del tema eminentemente económico, que es lo que yo digo que vienen todos los analistas económicos discutiendo si China, si el mercado, si la burbuja, si impacta o no impacta en Occidente, y qué va a hacer y cómo China se va a mantener. China no va a seguir jugando con las reglas capitalistas occidentales. Ya lo venimos viendo y ya las autoridades chinas han dado a saber que la intención para los próximos años era tal vez disminuir la tasa de crecimiento en función de equiparar los ingresos sociales, evitar que haya ricos muy ricos, pobres, diferencias entre el campo, el interior de China y las costas. China viene con un proceso para tratar de igualar los ingresos entre la costa este, entre la costa y lo que es el interior de China. Los ingresos, si bien son entre 3 y 4 veces superiores aún en la costa, han ido bajando porque en algún momento estaban entre 15 y 20 veces superior. Busca ese equilibrio de ingresos y las señales de que hace falta ir cortando a los jóvenes, a las grandes corporaciones que son tan amigas de ganar a cualquier costo y que empezaron a copiar muchas de las cuestiones culturales de las potencias occidentales, han empezado a llevarnos a esta situación que es la que estamos viendo, donde mucho se hablaba de los mega multimillonarios chinos y al final qué pasó con el país socialista, es toda una mentira. Los chinos siempre decían, nosotros seguimos siendo un país socialista que utiliza herramientas de desarrollo capitalista. Nunca se les creyó demasiado. Bueno, ahora estamos a punto de ver hasta dónde esto es cierto o no. Uno es el razonamiento hipercapitalista cerrado, que es el que vemos de todo el mundo, y después está la otra posibilidad, que es la que nadie está mencionando, es que China esté pinchando la burbuja inmobiliaria a propósito, porque esto viene casualmente de la mano de lo que está pasando con las tecnológicas, porque si esto de alguna forma se desinfla, en realidad a China no le interesaría demasiado, porque en realidad quienes estarían perdiendo serían un grupo de multimillonarios que eran los dueños de las empresas, pero en realidad, y es un tema para también tenerlo presente, las riquezas son palpables. El problema es que en Occidente nos acostumbramos a riquezas que son intangibles, a los mercados financieros. Y los mercados financieros tienen esa cosa de que viene con el propio sistema. Debemos siempre defender los acreedores, siempre las deudas se pagan de una forma u otra. Si se pinchan las burbujas, los que más sufren son los más pobres. Y acá estamos ante el riesgo de que China haya decidido pinchar las burbujas y que el riesgo y que la pérdida no caiga sobre los más pobres, sino que caiga sobre los que más tienen. Eso
es algo impensable para Occidente, para este Occidente dominado por el capital financiero. Porque China estaría dando algunas señales complicadas, como por ejemplo que los derechos de los acreedores no son absolutos. Nosotros vemos, por ejemplo, que la Argentina viene haciendo un plan de ajuste eterno y ahora sabemos que después de las elecciones va a haber un aceleramiento, subida de tasas, un montón de impuestos, de servicios. Todo va a ir ascendiendo. ¿Por qué? Porque hay que pagar la deuda. Y la única forma que nos permite el FMI es con esta constricción de la economía. Pero acá estamos entrando en una lógica distinta. O sea, China no está dispuesta a someterse a esa contracción de la economía en función de pagar intereses a extranjeros. Y eso tiene que ver con esta visión china de, bueno, vamos a socializar las pérdidas. O sea, básicamente, si los acreedores juegan y sale mal, se hacen cargo de la pérdida. En realidad, socializar en el sentido de hacerlo en beneficio de la sociedad, no socializarlo como hizo Occidente. ¿Qué hizo? Cuando hubo un impago, cuando hubo una crisis, lo que decidió Occidente fue, bueno, ok, hacemos la flexibilización cuantitativa, es decir, imprimimos dinero y le entregamos ese dinero a los bancos para que puedan saldar las deudas que habían generado con las hipotecas subprime y toda esa serie de estafas especulativas que habían hecho, pero una vez que hacemos eso, le vamos a cargar la cuenta a las sociedades. Entonces vemos que todo lo que se imprimió desde el 2008 en adelante terminó siendo una deuda que se pagó o que empiezan a pagar el resto de la sociedad. O sea, alguien le debe plata al banco, esa deuda se mezclan las deudas que eran incobrables con las cobrables, se vende ese paquete como un paquete de absoluta fiabilidad. Eso después se descubre que no funciona así, se produce un desbande en los mercados, los bancos quedan al descubierto porque no pueden recuperar los créditos, entonces aparecen los estados y dicen, bueno, ok, para que no haya pánico, nosotros ponemos la plata para que los balances cierren. Bárbaro. ¿Y cómo podían haber hecho? Le podían haber dado la plata a los deudores le debían al Estado en lugar de vender al banco, y al banco le ejecutaban su falta de previsión o su mala gestión. Sin embargo, Occidente optó por otra cosa, optó por darle el dinero a los bancos y seguir manteniendo la deuda con los privados, lo cual ocasionó que mucha gente igual perdiera su vivienda, que los bancos también quedarse con la vivienda y con el dinero del Estado, que después fueron devolviendo en algunos casos en cuotas muy baratas, con intereses muy bajos. Usaban muchas veces el mismo dinero para especular y para generar una nueva burbuja financiera. La lógica que parece empezar a verse en China es que ese no sería el camino. Y yo creo que ese es el principal problema que causa escozor en Occidente. ¿Por qué? Porque se derrumba todo el castillo de lógicas que ha primado en el mundo desde hace, no sé, por lo menos un siglo, sino un poco más. ¿Por qué? Porque simplemente China está cambiando las reglas del juego. ¿Y por qué China puede hacer eso y no lo puede hacer Argentina? Porque China tiene poder. Porque tiene poder económico y porque tiene poder militar. Porque si un banco chino, una empresa china, decide hacer eso, el reclamo tendrá que ser en tribunales chinos, no va a ser en los tribunales de Nueva York. Y las decisiones van a ser ajustadas a las necesidades de China, no a las del acreedor en Estados Unidos, menos a un especulador, como sucedió en la Argentina con los fondos que acá se llamó fondos buitres en su momento. Como China no permite eso, ¿qué le podía quedar a los acreedores financieros? ¿Presionar con qué? ¿Con un default? No importa. China ya tiene todo un sistema paralelo, porque la reacción puede ser, bueno, ok, si no le pagan a BlackRock, se retiran todos los capitales occidentales de China. Primero se van a retirar en la medida en que China se los vaya permitiendo. Y después, hoy ya China, lo comentábamos el otro día, está en un proceso de recambio, está tratando de sacarse de encima ya las empresas occidentales y los gestores, las personas occidentales
que trabajan en las corporaciones para reemplazarlos por chinos. O sea, China ahora está en un proceso de renacionalización de su economía con las características de socializarla. Y esto es todo lo que es nuevo y lo que yo creo que todos los análisis que vengo escuchando no contemplan. Todo el mundo está hoy diciendo, bueno, si China va a poder encontrar una solución al occidental, pero el problema es que China probablemente lo que va a buscar es una solución a lo chino. Muchas veces se pronostica la caída de China. China en el 2007 exportaba, tenía un superávit fiscal, un superávit de la balanza comercial de más de un 10%. Es decir, exportaba por lo menos entre un 10 y un 15% más de lo que importaba. Esa enorme disparidad le daba una balanza, un saldo comercial gigante que China volcaba en la compra de títulos del Tesoro norteamericano, llegó a tener más de 4 billones de dólares en activos, y luego empezó a volcar en comprar compañías que le proveían a China de la tecnología necesaria para saltar etapas y desarrollarse más rápidamente. Luego fue comprando tierras, por ejemplo, en países como en África, donde hizo grandes inversiones para garantizar su seguridad alimentaria. Entonces los tipos iban, compraban tierra, ponían carreteras, ponían puertos, sembraban y se llevaban lo que sembraban a su país. En ese tipo de cosas fue volcando el superávit chino. Hoy nos estamos encontrando con que China empieza a cambiar la política. Cuando llega el 2008, cae Lehman Brothers, el mundo entra en recesión y todo el mundo dice, bueno, ¿quién es el más perjudicado en esto? China, porque China es el que exporta, China es la fábrica del mundo, los países occidentales no tienen más plata, no van a poder comprar a China, van a caer las ventas, va a haber una crisis en China y se acabó la burbuja del crecimiento china. 12, 13 años después nos enteramos que China fue el país que mejor surfeó esto, siguió creciendo de la misma manera. Algunos dicen, sí, claro, lo hizo endeudándose internamente. Pero no logran comprender una cosa, el endeudamiento interno es manejable, no es lo mismo que el endeudamiento externo. El endeudamiento interno, significa que China, más con un gobierno socialista, puede tomar las decisiones que se le antojan y mañana puede hacer caducar las deudas si quiere China. No es un problema que, por ejemplo, Evergrande le deba la mayor parte a los 120 bancos y las 170 compañías financieras que son acreedoras, porque la mayoría de esas empresas son chinas. Entonces, Evergrande le debe al Estado chino. El Estado chino va a manejar la deuda como le sea mejor a su economía y a sus ciudadanos. Eso es lo que acá cuesta que se entienda, porque es otra lógica de pensar. China no va a ejecutar Evergrande si le conviene o no le conviene a un acreedor. BlackRock o quien sea puede poner el grito en el cielo, pero no va a pasar de eso. Inclusive BlackRock puede agarrar y hacer caer la deuda y tratar de arrastrar todo, pero eso no va a suceder si el Estado chino no quiere y no lo avale. Y esa es la gran diferencia, es la soberanía en la toma de decisiones que tiene China para ejecutarlo. China, como decía, en el 2008 surfea la crisis mirando hacia adentro. O sea, dice, no podemos exportar más, es cierto, los países occidentales ya no tienen tanto dinero como antes, se dan cuenta que no pueden seguir comprando, intentan achicar los flujos de importaciones chinos, entonces, ¿qué hacemos? Miramos hacia adentro. Una política que inclusive después se fue profundizando con lo que se conoció como la estrategia de doble circulación, donde China no abandona la intención de poder exportar todo lo que pueda, pero sí complementa el desarrollo interno como una forma de poder de alguna manera conseguir que no se paralice su industria, porque ¿cuál era el gran problema que había siempre? El gran problema que había siempre era que China se le iba a paralizar la economía, porque no iba a tener mercados donde ubicar su producción. Y China lo resuelve colocando dentro de su propio territorio, con una ventaja además. Consigue
bajar la pobreza, consigue mejorar el estándar de vida de su población y consigue no tener problemas sociales. Por eso, a mí me sorprendería mucho que lo de Evergrande termine arrastrando millones de chinos que pierdan sus hogares y salgan a la calle y salgan a protestar. Evergrande tiene 200.000 empleados y cerca de 4 millones de puestos de trabajo indirectos que emplea. Obviamente puede desaparecer Evergrande. Lo que no va a desaparecer es lo físico, se va a reestructurar de alguna manera de forma tal que el Estado chino u otra empresa o quien sea gestione eso. Parte de las ideas que tiene Xi Jinping en su mente es terminar con estas mega empresas privadas. No son del agrado del gobierno chino, ellos prefieren empresas que sean más reducidas. La coordinación para que tengan después un peso para adquirir cosas en el exterior puede venir desde el punto de vista político, pero no necesariamente tiene que ser una empresa tan grande que sea capaz de condicionar al Estado. Y eso es lo que está poniendo como objetivo el poder político chino. Entonces, si logran hacer eso, dejar caer empresas como Evergrande no es ningún problema, se las puede fracturar, se pueden subdividir las distintas divisiones en distintas empresas y la inmobiliaria también dividirla en partes que sean manejables, generar una arquitectura que nadie pierda sus propiedades y ya está. Porque ¿cuál es el problema? Porque se utilizan herramientas que el capitalismo prescribe. O sea, las acciones que hacen no son aceptadas por la ortodoxia financiera. ¿Por qué? Porque si se aplicarían esas medidas, ellos perderían capacidad de negociación. No es que sean idiotas, no es que no sepan que esto funciona, salvo algunos que están muy fanatizados. Pero no saben que puede funcionar. Y ese es el problema. Es que sea un ejemplo de que se puede salir de otra manera a la crisis y no como las resuelve Occidente, que en el fondo, ¿qué lección nos dejó Lehman, la caída de Lehman? Una concentración brutal de la riqueza. A partir de Lehman, la concentración fue cada vez mayor. Y con la pandemia, ¿qué pasó? Más concentración de la riqueza todavía. ¿Y qué nos están diciendo ahora? Ojo con lo de Evergrande, porque esto puede hacer un efecto dominó, y si hace un efecto dominó, vamos a terminar con que ¿quiénes se van a perjudicar? Los más pobres. Y ya empiezan las advertencias, que el cobre de Chile, que el hierro de Brasil, los países, la Argentina con la soja, los países que exportan a China podían verse condicionados porque una quiebra sistémica en China podía impactar en un retroceso de las exportaciones, hizo complicar a los países que le están exportando a China. Pero en realidad nada indica que ello pueda llegar a pasar. Y además, yo me animaría a decir, veamos cuál es la jugada china. A ver si esto en realidad no es una caída controlada, porque, como decía al principio, esto hace años que se está viendo venir y hace meses que ya se sabe con nombre y apellido quién es el que va a caer. ¿Por qué Beijing mira para otro lado? ¿Por qué se cruza los brazos? Si hay algo que no podemos decir hoy es que los chinos sean, o el Partido Comunista Chino, ni incompetente, ni idiota, ni incapaz de encontrar soluciones. Los tipos, todas las crisis de las últimas décadas las resolvieron brillantemente. Después de Lehman Brothers fueron los que más crecieron y los que más rápido salieron de la crisis y de hecho traccionaron a Occidente para salir. Ahora con el tema de la pandemia vemos el mismo cuadro. Una vez más, China es el primero que crece y el que tracciona más rápido. Que después la propaganda en los medios nos diga, siempre se olvida y siempre nos diga que Estados Unidos, que puede ser, que Estados Unidos crece un 5% y nos dicen que es enorme la fortaleza y la vitalidad de la economía. Y China había crecido un 17% y nadie dijo nada. O sea, ese es el problema que hay en este tema. Las interpretaciones son sesgadas y no muestran lo que realmente está pasando hoy en el mundo. Entonces, estamos en una situación compleja. China pasó del 110% de endeudamiento, más o menos alrededor de 2007, 2008, a hoy arriba del 210, 220%. Duplicó el endeudamiento. Pero el endeudamiento, volvemos de vuelta con lo mismo, es interno. Son chinos que les deben a otros chinos. Chinos que le deben a una empresa que le debe a otra empresa.
Eso es saldable y nosotros lo sabemos también porque nosotros jamás nos preocupamos por el endeudamiento interno. Cuando hay un problema de endeudamiento interno, ¿qué hacemos? Hacemos títulos, Levax, Bocones o lo que sea, Lelix, se los enchufamos a las empresas cierran los balances con eso y no, acá no pasó nada. Está bien, algunos ortodoxos me dirán que se va generando una bola hacia el futuro, puede ser, pero en realidad nuestro condicionamiento real, el duro, el concreto, el que tenemos que solventar, es el externo. Siempre el problema que tenemos nosotros es que no tenemos dólares para pagar la deuda externa. Ese es el problema siempre en la Argentina. China tiene las divisas necesarias para satisfacer su economía, todo lo que le sea necesario. No tiene ningún problema en ese sentido. Y entonces, ¿por qué debería China preocuparse si sería un gran problema el endeudamiento interno? Que de hecho el de Estados Unidos sigue siendo mayor que el de China, interno. China sigue teniendo un superávit comercial, que eso es el problema. Reducido, pero sigue siendo la clave. Y ese es el problema que tiene Estados Unidos. Estados Unidos vive en déficit comercial. Es decir, Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta siempre. ¿Cómo suple ese problema? Imprimiendo billetes. Imprime dólares y los entrega, pero eso tiene un límite, y el límite se lo encuentra China, Rusia y otros, ¿no? Pero básicamente China, cuando dice basta, se están engañando. O sea, nosotros fabricamos cosas y se las damos a ustedes y ustedes nos devuelven títulos. Y nos dicen, quédense tranquilos, porque estos son títulos del Tesoro norteamericano, esto es maravilloso, esto es re seguro. Los chinos se desprendieron de la mayoría de los títulos norteamericanos. Los rusos los acaban de liquidar hasta el último hace poquito. Las tenencias en dólares las han llevado a un mínimo. Y lo que están haciendo ellos está pasando con otros países. Gradualmente va bajando y bajando y bajando la tenencia en moneda norteamericana. Se compra oro, se compra plata, se compran otro tipo de activos que son más sólidos en una crisis. Entonces podríamos preguntarnos, ¿es sorpresivo? ¿China sabe, como sabemos todos, que hay una burbuja internacional? ¿No estará China dejando que lo de Evergrande en realidad sea algo, un alfiler que pinche la burbuja? Porque en realidad, si China puede controlar su situación interna como parece que lo está haciendo, donde China se puede satisfacer de todo lo que necesita producir y lo que no necesita tiene cómo comprarlo, porque alimentos o minerales o lo que sea, tiene el dinero para comprarlo, lo tiene en moneda dura y además impone el yuan. ¿Por qué China entonces en estas circunstancias tendría que estar preocupada? En realidad, si China, a través de esta empresa Evergrande, no le paga a los acreedores extranjeros, lo que está dando una señal es que todos los acreedores extranjeros que han puesto dinero en China están en un problema. Y ese problema va a repercutir en Occidente, no dentro de China, porque China está blindada. La única forma de que China esto pudiera repercutir grandemente es que China tome medidas como toman nuestros países para destruir su propia economía, cosa que ya vemos que no va a hacer, o que desde el exterior hubiese una fuerza suficiente para ahogarla, financieramente, económicamente o militarmente. Por algo China hace años que viene fortaleciendo sus fuerzas armadas. Lejos esto de parecer una anomalía que va a destruir a China, más bien parece todo lo contrario. Más bien parecería que en la guerra que estamos viviendo ya entre Estados Unidos, China y Rusia, China está jugando sus cartas, fortalecer sus fuerzas armadas por un lado, pero por otro lado, tomar algunos recaudos en materia económica. ¿Por qué estaría jugando? Porque como Estados Unidos ofrece submarinos nucleares a Australia para asfixiar a China, China lo que puede estar haciendo es ayudando a desatar, a pinchar o a funcionar como catalizador de esa enorme burbuja que existe en Occidente desde hace años, que se viene formando y que todos sabemos que es cuestión de tiempo para que estalle. Muchos dicen, esperábamos el estallido en Estados Unidos y en realidad estalla en China. O tal vez China lo que está haciendo es estallar lo que pasaba en Estados Unidos a partir de generarlo en su propio territorio bajo sus propias reglas. Las cosas no son tan blanco o negro como las plantean acá.
Yo hoy escuchaba, por ejemplo, a Juan Ramón Rayo, un español, creo que es libertario, por lo menos tiene toda la pinta, especializado en economía, donde son esos tipos así como Milei, que sueltan una cataratas de teorías económicas y son absolutamente contundentes en sus diagnósticos y que te hablan del comunismo y la dictadura del Partido Comunista Chino cada dos frases, en contraposición de la libertad que existe en Occidente. Y él, por ejemplo, estaba preocupado, pero él no logra ver esta otra posibilidad que es la que yo estoy diciendo. Yo lo elijo hoy a él, lo estoy nombrando, porque es creo que el emblema de lo que están diciendo todo, un poco más allá, un poco más para acá, todo más o menos se está moviendo dentro de esa lógica. Y ahora China además prohíbe el Bitcoin, que ya venía restringiéndolo cada vez más. Bueno, ha resuelto prohibirlo. ¿Y por qué? Porque China carece de control sobre el Bitcoin. No, siempre lo hemos dicho esto, el tema de las criptomonedas nunca van a poder trascender mientras haya estados. Es más, cuando no haya estados, las criptomonedas que puede haber son de corporaciones privadas, pero nunca van a dejar que aparezca algo que no controla nadie, que ocupe el papel de la moneda. Esto 1000 veces lo dijimos y ahora lo empezamos a ver. Y qué casualidad, en el medio de este lío, que China tome esta decisión. O sea, ¿por qué China justo ahora se le ocurre ajustar más las tuercas contra el Bitcoin? Porque China en realidad lo que está haciendo es otra cosa, está trasladándole la crisis a Occidente. Se vuelca hacia adentro, se transforma en una sociedad ya bastante aislada y cerrada, que tiene prácticamente capacidad de un montón de cosas, se blinda militarmente con un acuerdo con Rusia, desarrolla sus propias fuerzas armadas, por eso es importante tener una idea de lo que pasa en el plano militar, porque todas estas controversias se resuelven a cañonazos, si no. O sea, ¿cómo no se resuelve a cañonazos cuando el que está enfrente tiene fuerza militar para decirme que no? Porque si no, que no les quepan duda que una vez más Occidente invadía, como ya lo ha hecho China, y ponía las cosas en orden como se les antojaba con la excusa de la deuda, los chinos hubiesen quedado esclavizados. Ahora hay un pequeño problema. China no está de acuerdo en eso y no hay fuerza militar para obligarlos a hacer eso. Ahí es donde se nota que es central el tema este. Como conclusiones, yo creo que entendemos que está cada vez más a la vista, no lo ve el que no lo quiere ver. Las empresas en China, por más que sean de capitales privados, son controladas por el Estado y cada vez más controladas por el Estado. Las empresas no tienen un peso político propio, los empresarios no controlan a los partidos. China sigue teniendo una política socialista. Es hora Xi ha decidido que es el momento de acomodar internamente y subsanar las distorsiones de la distribución de la riqueza. Ma fue el ejemplo de cómo viene por la mano. Lo mismo pasó con las tecnológicas. En definitiva, controlan ellos todo el tema este de las deudas. China ya había puesto la política de las 3 líneas rojas. O sea, China se viene preparando para este cimbronazo y una vez más creo que Occidente es el que no ve venir el juego. Creo que China juega con una expertise moviéndose a planeando varias jugadas antes, mientras lo de Occidente es mucho más corto. Es como si jugando al ajedrez China planifica 10 movimientos, mientras que Estados Unidos apenas ve el primero o el segundo. Esa es la diferencia que está viendo. Estados Unidos termina yendo, y Occidente en general, hablamos del Occidente financiero, ahora termina yendo por el camino que le va demarcando China. China va marcando el rumbo y por ahí va entrando el Occidente. A ver si me falta algo más para hablar. Creo que más o menos ya fui hablando todo. Creo que básicamente como lo último mensaje final es dejemos de pensar con la lógica occidental, dejemos de pensar con la lógica financiera. Nosotros ya sabemos que a nosotros
desde hace décadas nos vienen diciendo que tenemos que hacer algo que está mal. A nosotros siempre nos han hablado de la necesidad de los ajustes macroeconómicos para que la economía funcione y nunca funcionó y siempre se agravó cada vez más la situación, mientras que las veces que se desobedeció ese tema y se buscó el crecimiento del mercado interno, la economía entró en un círculo virtuoso. Pero aún así, y con las experiencias relativamente recientes pasadas, nos vuelven a decir que otra vez el camino es el acuerdo con el FMI, que significa el ajuste, el pago de acreedores, el achicamiento y demás. Esa lógica no sirve para entender lo que está pasando en China. Y acá es donde está el grave inconveniente para todo Occidente, para la prensa hegemónica y demás. China se está moviendo dentro de parámetros no esperados. China está cambiando las reglas del juego. Por eso cuesta tanto que se entienda, porque China no juega con las reglas preestablecidas. Entonces no sirve hablar de derivados y de formas de organización económica occidental, financiera, capitalista, cuando el otro jugador que está del otro lado no va a usar esas reglas, va a crear sus propias reglas, sale del marco, no juega con las reglas que le impone ese capitalismo financiero. Y esto es una vez más otra causa de guerra potencial, porque Occidente lo que está viendo es que está perdiendo el control y que ahora China encima todavía le está dejando un presente griego con el tema de una deuda, que lo que parecía que iba a ser un problema para Occidente, China empieza a dar las primeras señales de que, ojo, que por ahí no es así, porque lo que es casi simbólico, porque en estos volúmenes, 18.000 millones de dólares es muy poca plata, pero el hecho de decir que privilegian a sus acreedores internos sobre los externos, a diferencia de lo que nosotros decimos, que también decimos que vamos a privilegiar al pueblo, a los más pobres, qué sé yo, pero después cuando llega la realidad, lo que privilegiamos son a los más poderosos. Bueno, los chinos no lo van a hacer, y además porque los más poderosos ni siquiera son chinos. Los chinos que son más poderosos medio es como que, bueno, muchachos, a ustedes les fue bien, lo disfrutaron, todo bien, bueno, ahora bajen un poquito. O sea, ahora llegó el momento de poner el hombro por el resto de la sociedad, que tiene mucho que ver con ese pensamiento confucionista, donde el pensamiento es colectivo, se piensa en forma comunitaria y no individual. Hasta que en Occidente no entendamos esto, no vamos a entender la lógica y siempre vamos a ir corriendo de atrás a lo que pasa en China. Así que bueno, veremos si me equivoco en los próximos meses cómo va resolviéndose este tema, si se produce un efecto dominó dentro de China y China colapsa, como algunos creen, o si en realidad China sigue en su mismo camino, quizá con una retracción de crecimiento ya prevista en su idea de repartir las riquezas de otra forma para evitar tanta desigualdad que hay en su población, y el que termina tropezando con este problema es Occidente, que sí ve como le estalla una burbuja con la cual no tiene herramientas para hacer frente y sobre todo lo que no tiene es la cabeza para hacer frente, porque la lógica que maneja hoy el poder, los medios y la política solo sirve para generar más desigualdades. En función de eso nunca van a encontrar la solución yendo por ese camino. Muy bien, Marce, qué cumplidor. Me dijiste, voy a hablar 1 hora y a esto viste casi 1 hora 3 minutos, así que muy bien, muy bien. Así que vale esto. Muchas gracias, Francisco Uribe. Muchas gracias por lo de guapos. Así que fue lo mejor de la noche. Coincido que la deuda de Evergrande no es nada para el gobierno chino. Ahora, Marcel, la pregunta. ¿Eso no será una provocación al ALCUS? Así que pone postdata, que guapos en este canal todos. Los televidentes también, los televidentes me quedó de antaño, aquellos que están también hablando, vamos a tener esta reunión en octubre, así que nos vamos a ver todas las caras, así que bueno, las luces engañan un poquito, el tema va a ser cuando nos veamos personalmente. Muchísimas gracias, Francisco, un abrazo enorme. ¿Qué vos pensás, Marce, de eso? Esto es algo que viene desde antes.
desde antes del AUKUS, pero en realidad, ¿me das a mí? No. Ahí te asisté, perdón. Pero en realidad el AUKUS tampoco es una cosa que se les ocurrió, se levantó a la mañana, va y dijo, uy, ¿qué hago? Ofrezco esto. Esto es un proceso que viene de años. Que nosotros no hayamos entendido el rumbo de condición que iban, no quiere decir que tantos chinos como los estadounidenses de alto rango sepan para dónde van. Ellos sabían que iban a chocar y se venían preparando. ¿Por qué los chinos vienen fabricando a razón de 30 buques de primera línea por año? O sea, ¿y por qué Rusia ahora anunció que va a hacer 2 submarinos nucleares por año hasta el 2027? O sea, ¿por qué se van preparando? Fíjense que no pasa una semana, 15 días, porque los rusos anuncian un nuevo tipo de armas revolucionario. Pues se están preparando para la guerra. Estamos en un periodo de preguerra. Estamos como estaba Europa a principios del siglo XX o después, a mediados de la década del 30. Estamos preparando para la guerra. ¿Se va a dar la guerra? No, no sé. No sé porque ahora hay armas nucleares y la magnitud de la destrucción puede ser muy grande. Pero el enfrentamiento está dado. Son 2 modelos distintos, son irreconciliables y lo que se está viendo que se destapa. Ahora, Evergrande hoy seguramente es una respuesta al AUKUS, pero en realidad más que una respuesta al AUKUS es fruto de un proceso largo y continuo. Perdón, tuvimos a alguien que nos distrajo acá, así que no se te escuchó la respuesta, Marce, por favor. Que yo decía que sí. Seguramente no se escuchó mi pregunta tampoco. Sí, no tenía audio, no vino la tía y nos distrajo un ratito. Así que voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Podría tratarse de la debacle de Evergrande una maniobra del gobierno chino para darle un golpe económico a Estados Unidos, ya que coincide con la crisis de la deuda en aquel país? Lo pregunta Ariel Poperi. Bueno, lo que yo decía era que seguramente, no sé si se dio para producir eso, pero seguramente se aprovecharon las circunstancias para eso. Creo que es anterior, creo que como decía Evergrande, viene con un premio previo, lo mismo que pasaba con el AUKUS, pero en realidad se aprovechan, son herramientas. O sea, acá hay un problema de crisis de deuda, hay un problema de burbuja inmobiliaria, entonces la respuesta de China es, está bien, maravilloso, no hay ningún problema, redireccionamos eso hacia afuera. Esto es un poco como las técnicas de Aikido, de usar la fuerza del rival y el impulso del rival, donde uno no lo frena de golpe. Lo que uno hace es lo absorbe y lo recanaliza en función de lo que uno quiere. China está haciendo este juego, está absorbiendo y redireccionando la crisis hacia Occidente. Si Occidente no se despierta, vamos a ver en algún tiempo que se va a desatar una corrida en Occidente y China va a pasar como en el 2008. Va a seguir adelante porque está blindada a esas situaciones. Muy bien. Shannon Tyson pregunta, ¿se sabe quiénes son los controlantes de la empresa? ¿Serían norteamericanos o chinos? Creo que vos ya dijiste. No, son chinos, sí, el nombre no me acuerdo. Es un chino, es una empresa que nació hace unos 20 años atrás y de los 300.000 millones de dólares que debe,
280.000 es a acreedores chinos. Por eso en algún momento, primero antes de tener este dato, yo lo que me preguntaba era, ok, le tiraron un impago y son todos capitales extranjeros. Como dijeron que no, digamos, pero ¿qué es lo que está pasando? Creo que lo que está pasando es eso, es lo más lógico. Están mandando señales que privilegian a los acreedores chinos porque total, en realidad, la situación internamente está controlada. Y vuelvo a repetir, acá la tragedia cuando pasa esto es que los acreedores presionan, la empresa entra en convocatoria, después entra en un proceso de quiebra, la justicia no resuelve nunca, se paraliza todo, se pierden los empleos, se destruye todo. Pero China tiene herramientas para que esto no funcione así. Que ese es el tema. China puede intervenir de forma tal que la empresa se subdivide y siga funcionando y los que se queden colgados del pincel en realidad sean los dueños de la empresa, que son los que perderían su capital. Pero ¿a qué le importa al gobierno chino si el dueño de Evergrande pierde o no pierde? Y de paso se le manda un mensaje inquietante a Occidente. Había acreedores extranjeros, lo siento, se pone a la cola, no vamos a pagar por ahora, primero solucionar el problema y después vemos qué hacemos con ustedes. ¿Qué van a hacer los acreedores extranjeros? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos de China? Perdés lo que tenés. Si no podés salir en tropel porque tus acciones no valen nada, y China ya lo ha hecho en otras circunstancias. Si salen en tropel, China, el Estado chino, compra las acciones por 2 pesos. No confisca a las empresas, se las queda prácticamente por nada, y eso evita que Occidente también tenga una causa para decir, nos robaron. ¿Nos robaron la empresa? No, te robaron ninguna empresa. Vos te quisiste ir, se desplomó el valor de las acciones, se las compraron y después las reflotan. Esto ya lo hicieron en la época del 2008, mientras Occidente se hundía en la crisis, las empresas chinas y el gobierno chino compraban empresas. Aprovechó la crisis para sacar ventaja, porque compró empresas a precio de saldo, porque el pánico occidental les permitía a ellos usar toda esta acumulación de títulos del Tesoro norteamericano y otras tenencias que tenían en activos mucho más constantes, más importantes, que a diferencia de tener un título guardado en una bóveda, comprarse una empresa implica no solo tener el activo y la generación y el control y una mayor capacidad de presión sobre otro país, que en el peor de los casos puede hacer lo mismo, te pueden nacionar la empresa y volvértela a sacar, pero mientras tanto lo que vos conseguís es el acceso a la tecnología. Cuando vos vas y compras una empresa de chips, por ejemplo, no sé, alemana u holandesa, lo que vos haces es quedarte con esa capacidad tecnológica que la volcás en tu emprendimiento. Después la empresa, si te la sacan o no, es un segundo problema, pero vos accediste a algo que desarrollarlo por vos mismo te hubiese llevado 10 o 20 años. Ese fue el juego que ha hecho China durante todo el tiempo y parece que Occidente no lo aprende. Y no es que no lo aprende, es que Occidente se mueve con otras reglas que le impide hacer lo mismo. Y China aprovecha ese hueco. Occidente la única respuesta que tiene para eso es el bloqueo, la presión, el desprestigio y la guerra. Bueno, China le ha dicho, usaron todo, le falta la guerra. Muy bien. Curso Filosofía pregunta, ¿China no tiene portaaviones como Estados Unidos? ¿Eso influye? Kazakh ya le dio una contestación que sí tenía portaaviones y quería que vos profundizaras un poco. China tiene 2 portaaviones, tiene un primer portaaviones que era un antiguo portaaviones soviético, que los repararon, los reacondicionaron, lo compraron a precio de chatarra y lo pusieron en funcionamiento, que es el Liaoning. Después sacaron un segundo portaaviones que es el Shandong, que es una versión, una copia del Liaoning, no me acuerdo el nombre de la clase de portaaviones, pero hicieron una copia y lo mejoraron y adaptaron. Ahora, esos 2 portaaviones tienen un problema, no tienen catapultas. Entonces, los buques que despegan de esos portaaviones tienen que ir con una carga reducida. Entonces, ¿cómo solucionan eso? Con el tercer portaaviones que están poniendo hoy en marcha, tienen ya casi listo, que sí tiene esa capacidad de despegue con catapultas. Todo esto requiere desarrollos tecnológicos que China, como decía, va comprando, los rusos lo van ayudando, va desarrollando por sí mismo. Ahora, la otra pregunta que uno podría hacerse es, ¿para qué quiere tantos portaaviones China? Creo que es una muestra de estatus en primer lugar, porque en realidad China no aspira a proyectar fuerza como Estados Unidos, por lo menos no por ahora.
Estados Unidos necesita los portaaviones porque para uno ir y hacer un bombardeo a 10.000 kilómetros de distancia, necesita llegar de alguna manera. Los aviones normalmente tienen radios, los bombarderos pueden llegar a tener un radio mucho mayor, pero necesitan reabastecimiento en el aire. Y los caza, un radio de un caza operativo, 1.500, 2.000 kilómetros. O sea, tiene que reabastecerse 20 veces, es un trastorno. Entonces no se puede hacer algo seriamente sin el portaaviones. El portaaviones te da es una base flotante, básicamente, lo que vos estás haciendo. Y a su vez necesita tener una red de bases, después en islas, que les permiten los reabastecimientos, porque hay que cargarle combustible, municiones, alimentos, reparar las cosas que se rompen y demás. Entonces, es todo un sistema tan complejo el de Estados Unidos que es muy caro. China en algunas cosas lo copia, en otras no. China tiene una gran ventaja también, es que igual China había planificado 5 portaaviones, creo que antes del 2030, lo cual es una barbaridad. Pero de todas formas, el tema es que no estamos hablando de una guerra en el Golfo de México o en las costas de San Francisco. Estamos hablando de una guerra en el mar de China. Entonces, hoy la Marina china en número es ligeramente superior a la de Estados Unidos. En tonelaje es la mitad. En modernidad diría que hoy ya debe ser más moderna la China que la de Estados Unidos. Lo que no tiene es la expertise en el combate que tiene la norteamericana. Pero tiene una gran ventaja. Pelea en sus costas y los espacios son reducidos. China va a concentrar prácticamente toda su marina en un área relativamente reducida, mientras que Estados Unidos tiene que atender 20 frentes a la vez. O sea, no es solo China. Porque si mañana se produce una guerra con China, ¿qué hace? ¿Manda toda la marina a China? ¿Y qué hacemos con el norte de Europa? ¿Qué hacemos con el Mediterráneo? Porque hay otros que están esperando el hueco para aprovecharlo. Entonces Estados Unidos tiene que ser capaz de desempeñarse en varios teatros de operaciones a la vez. Eso requiere tener una diferencia sobre China que hoy ya no tiene. Ese es el problema grave que tiene Estados Unidos. Si lucharía solo contra China, puede ser que todavía esté en ventaja, pero el problema es que también tiene un problema con Rusia, lo tiene con Irán. O sea, imagínense Erdogan, que es un aliado. Si Estados Unidos se enfrasca en una guerra con China y se concentra 100% en la guerra con China, eso lo aprovecha Erdogan para seguir sacando ventajas en la región. Se va a apoderar de todo lo que pueda si Rusia o Irán no le ponen un freno. Irán va a hacer lo mismo, todos van a hacer lo mismo. Estados Unidos está demasiado presionado. Entonces el tema de que tenga 10 portaaviones, 11 creo, de Estados Unidos, de los cuales en general nunca está más de 5 o 6 operativos, el resto siempre están en un tipo de reparaciones, es algo relativamente hoy poco importante. Yo diría que para lo que hoy se está planteando no es lo fundamental. Yo soy de los que creen que, es más, que el portaaviones en sí va a tener una función diferente, va a tener una función de poder acercarse y presionar a pequeños países. Pero entre las potencias el portaaviones es una pieza de museo, ¿no? El portaaviones en una guerra contra Rusia, Estados Unidos, le va a durar 15 a 20 minutos. O sea, salvo que los tengan en las costas de Estados Unidos. Pero las formas de hundirlos que tienen estas potencias son demasiado numerosas. La última pregunta de hoy, Marce, la hace el Argento. ¿Cuál es la relación entre el tema de submarinos franceses con el tema chino? No lo comprendí bien. Son varios temas. Australia había comprado una docena, creo que eran de submarinos, a Francia. Australia lo que hoy tiene son 6 submarinos, ¿cómo se llamaba la clase? Tiene 6 submarinos que tienen como 30 años. Estoy tratando de acordarme el nombre de la clase, no me acuerdo justo. Esos submarinos están un poco anticuados, bueno, iban a gastarse un par de miles de millones de dólares en reacondicionarlos más o menos, mientras Francia le iba fabricando estos submarinos que hablábamos, submarinos diésel eléctricos. Lo que pasó fue que Estados Unidos y el Reino Unido ofrecieron 8 submarinos nucleares, aparentemente son 8. El costo de esos 8 submarinos nucleares se habla de 66 mil millones de dólares y obviamente, el costo de los submarinos franceses era de 66 mil millones de dólares
y el costo de los submarinos nucleares puede ser eso, más, menos, depende cómo los termina armando y cuántos sean definitivamente, pero lo que sí es que se chupó el presupuesto, entonces Australia le dijo a Francia no. Y Francia consideró que es una puñalada por la espalda, porque en realidad el Reino Unido y Estados Unidos son aliados de Francia, son el mundo occidental, y se encontró con que el mismo mundo occidental con el cual pelea y es parte de la OTAN, directamente le robó un contrato de 66.000 millones de dólares, que imagínense cuántos puestos de trabajo directa o indirectamente producen. Entonces, este fue un golpe muy fuerte. Macron tiene a Le Pen pisándole los talones históricamente, el tema de los chalecos amarillos y el hartazgo, y encima ahora esto, haces una política seguidista con Estados Unidos, con el globalismo, y te terminan robando. Macron puede ser que se conforme ahora con que le tiren un contrato de segunda línea para tapar esto, pero la realidad es que es un problema grande para Francia y que hace resquebrajarse la OTAN y la Unión Europea, porque Francia, como Alemania con el tema del gasoducto, también están muy tensionados, porque tienen que hacer una política diferente a la que hoy están pudiendo hacer por las presiones de Estados Unidos. Por otro lado, ¿por qué le interesa esto a Estados Unidos? El Reino Unido acompaña, por ahí puede ser el cerebro de esto, yo no digo que no, pero bueno, no es la fuerza militar clave. ¿Por qué le interesa? Porque Estados Unidos y el Reino Unido no tienen capacidad militar para mantenerle el pulso a China. El desarrollo de China es mucho mayor que el de Estados Unidos. China tiene más capacidad para fabricar, tiene una economía mucho más sólida para fabricar, y es más, está teniendo desarrollos más importantes, porque Estados Unidos hoy tiene la capacidad, China ya está probando misiles hipersónicos. Rusia los tiene en funcionamiento, ya los tiene en servicio, China los está empezando a probar y Estados Unidos todavía está intentando que le funcione uno. Entonces, en esas circunstancias, no habiendo capacidad militar para seguir un desarrollo que China hoy está haciendo una carrera armamentística contra Estados Unidos, con la diferencia que se invirtió el papel de la Guerra Fría, donde el que tenía más plata era Estados Unidos y la Unión Soviética le costaba seguir el ritmo de inversiones de Estados Unidos. En este caso nos encontramos con un cuadro inverso. China es el que fuerza, el que tiene la economía más sana, y Estados Unidos es el que cada vez le cuesta más. No solo por sus problemas económicos, sino creo que por un entramado económico, corporativo, financiero, militar, el complejo militar e industrial, con sus ramificaciones políticas, que es una caja negra, o sea, fabrican mal o caro, no les interesa ninguna cuestión que sea patriótica, es decir, solo un negocio de ganar plata y ganar plata y ganar plata. En función de eso, lo que terminan por hacer es por encarecer los productos y sacar productos malos. Creo que todos los últimos equipos que ha puesto Estados Unidos han sido francamente malos, pero malos al punto de ser un desastre, como es el F-35 que siempre hablo, pero no es el único. Y, por ejemplo, los buques del litoral costero eran la gran maravilla, fabricaron 4 y los dieron de baja, buques relativamente nuevos, porque son tan malos, tienen tan poca capacidad de combate, que decidieron ponerlos de baja. O sea, ese es el nivel podríamos decir, de fraude interno que tiene Estados Unidos. Entonces, ¿cómo compensa eso? ¿Cuál fue la solución mágica que se les ocurrieron? Metamos a Australia en la carrera armamentística, un país que tiene un PBI de cerca de $60.000 por habitante, un país rico, escasamente poblado, que tiene una posición estratégica importante que le sirve a Estados Unidos. Por lo tanto, meterlo en una alianza militar en contra de China es una cuestión que me parece que les resulta bastante provechosa, y han intentado eso, y además la plata la van a poner los australianos. Bueno, el resultado de todo eso es que vamos a ver si los australianos terminan poniendo la plata, vamos a ver si la fabricación llega a tiempo o esto se resuelve antes, porque estamos hablando de un plazo de por lo menos una década y media para que estén operativos estos submarinos, y eso es mucho tiempo en las circunstancias actuales, al ritmo que se va moviendo, y aparte le ha traído un montón de problemas internos, todo el lío que se le armó en la Unión Europea
y en la OTAN, en función de lo que hicieron los británicos, lo único que demostraron a muchos países es el desprecio del mundo anglosajón por lo que no es anglosajón, sea o no sea aliado de ellos, no les importa. Francia, lo que sea, Alemania, no son de su opinión, o sea, siguen siendo vistos como, en el mejor de los casos, peones al servicio suyo. Y bueno, esto quedó demasiado explícito, yo no sé si ha sido una buena jugada. Yo creo que jugaron muy, muy feo y me da la sensación que tal vez lo mejor no hubiese sido meterse en esto con Australia. Pero bueno, eso es lo que han tomado. La idea obviamente es aumentar la presencia militar y cercar a China. 8 submarinos nucleares, más algún otro desarrollo que después le van a agregar cerca de China, son un problema. El problema, y con esto te cierro, no es que el submarino nuclear, aquí estamos hablando, diferenciemos, son lo que se llama SSN, o sea, submarinos nucleares de propulsión. No son SSBN, que son los que tienen misiles nucleares. O sea, esto lo único que tiene es el motor nuclear. ¿Qué les da la ventaja de tener una propulsión nuclear? Tienen un tiempo prácticamente indefinido de operación abajo del agua. O sea, ellos tienen una disposición muy alta de energía, tienen mucha capacidad de potabilizar agua y de fabricar oxígeno a partir del agua misma. Entonces, no tienen los problemas que tienen los diésel eléctricos. Ellos pueden estar sumergidos 6 meses, 1 año, lo que sea. Mientras tengan víveres, no necesitan más nada del exterior. Y eso hace que sean más difíciles de rastrearlo porque pueden ampliar su capacidad de patrulla. En cambio, los diésel eléctricos, que son los convencionales que uno conoce, tienen una capacidad más limitada porque tienen que hacer, acá se habla mucho del tema del San Juan, snorkel. Es decir, ellos tienen un motor diésel, o más de uno, tienen 4 en general, y un banco de baterías. Cuando trabajan en una acción de combate, utilizan las baterías. ¿Por qué? Porque las baterías mueven motores silenciosos eléctricos. Entonces, el submarino convencional diésel eléctrico es mucho más silencioso que el nuclear, inclusive los de tercera generación, con aislamientos acústicos y demás. Porque los submarinos nucleares necesitan bombas y una serie de cosas para refrigerar, que son mucho más ruidosas que los que son los diésel eléctricos. El problema que tiene es que las baterías se descargan, entonces el tiempo de operación es mucho más corto, un par de días, después tienen que subir a hacer snorkel, o sea, tomar el aire externo para poder encender los motores y de esa manera con los motores cargar las baterías para poder operar. Eso les limita el alcance, son más visibles cuando salen a hacer snorkel, son ruidosos, entonces son más fáciles de detectar por el enemigo. La posibilidad es relativa para que lo quiera cada uno. Rusia tiene una apuesta variada, si bien sigue produciendo y tiene una buena cantidad de submarinos nucleares, apuesta mucho a los diésel eléctricos porque son extremadamente silenciosos, son los que llaman ellos los agujeros negros, porque esos submarinos son tan silenciosos que ya se ha visto en el Mediterráneo que la OTAN no los puede detectar, desaparecen, cuando sumergen no los pueden encontrar más. Por ende, se gana y se pierde. No es todo a favor del submarino nuclear. Hay una larga discusión sobre qué es mejor. Entonces va a depender mucho de las capacidades operativas, de para qué uno los va a querer, en qué aguas van a trabajar, si son aguas muy profundas. Hay una serie de consideraciones técnicas que dicen cuál de los submarinos es el más apto. Ahora, meter un submarino de propulsión nuclear es empezar a romper el tratado de no proliferación nuclear y da derechos a países como Irán a que digan, ¿y por qué a nosotros nos vuelven locos que no tenemos nada cuando ustedes le dan a Australia submarinos nucleares? Y aparte se presume que de ahí a decir, bueno, pero además, ya que está, les ponemos unas cabezas nucleares arriba, hay un paso. Y eso es lo que genera todo este escozor y genera que todo el resto empiece a mirar con desconfianza y que países como Indonesia o Malasia hablen de una futura nuclearización del área. Entonces, bueno, para cerrar digo una sola cosa, aparte es la evolución tecnológica, ¿no? Japón votó un submarino que es exclusivamente eléctrico.
son baterías de litio en lugar de las convencionales. ¿Y por qué usan estas baterías? Porque obviamente tienen mucha más capacidad, les permiten navegar sumergidos unos 3.500 kilómetros. El inconveniente es que tienen que volver al puerto y enchufarlos como un auto eléctrico. O hay otras opciones, sería agregarles un motor diésel para que cargue las baterías, o cargar con algún buque flotante, o hay un montón de ideas, lugares de carga en el océano, sumergidos o en superficie, donde puedan reabastecerse los submarinos. Pero siempre sigue siendo un problema, y la ventaja del submarino totalmente eléctrico, como el que tiene Japón y que Rusia ahora también está estudiando, es que no tendría compartimiento de motores. La mitad prácticamente de la tripulación, o buena parte de la tripulación, tiene que ver con el mantenimiento del funcionamiento de todos los sistemas. No hay tantas tuberías, no hay ruido, no hay que llevar combustible, que también hace ruido el combustible. Hay una serie de ventajas operativas que son muy importantes, y eso aparte les permite entonces tener una mayor capacidad de poner lo que interesa en un submarino, que son las armas, porque básicamente es un arma de guerra. Así que ese campo tecnológico también hay que tenerlo en cuenta, porque dentro de 15 años, cuando vos tengas todos los submarinos nucleares operativos, resulta que aparece una tecnología eléctrica que te permite operar más silencioso que el nuclear con la misma cantidad de tiempo. ¿Y qué hacemos con los submarinos nucleares en ese momento? Que los pagaste una fortuna. Por eso no es tan fácil, pero eso es muy polémico lo que pasó. Estoy tentando entrar. El argento va a pensar 2 veces antes de hacerte una pregunta de nuevo. No, es una broma. Dijo que estuvo muy buena la respuesta, que le superó las expectativas. Así, muchísimas gracias. Gracias, Romina, Jacqueline Rodríguez, ahí también, Kingo, Casaxa Canal, todos los que están ahí, Manuel Méndez, Privier, Mónica, Rolo, Kingo, Ariel Popierte, muchísimas gracias a todos, Giuseppe por estar ahí, Beatriz Aguada, el argento que ya nombré, nuestro querido Francisco Uribe, muchísimas gracias por todo el apoyo de todas las maneras. Así que cada uno apoya desde su lugar, y algunos que hacen mucho por este canal, así como Francisco, Romina y todos ustedes. La verdad, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, les comento que nuestra semana va a empezar ahora los martes, miércoles, jueves y sábado. Así que para ordenarnos un poquito más, para traer contenido más variado, y que Marcelo después los pueda juntar para hacer esta cosa que es lo que le apasiona, ¿no? El análisis geopolítico del todo. Así que muy contentos con todos aquellos que están hoy en el canal ya de forma puntual. ¿Cómo está Joel Luna Cortés desde México? Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera contar antes de irnos con qué arrancamos la semana, qué arrancamos esta semana. Así que va mucho que hablar porque es muy interesante la programación, y ahí tenemos El futuro es ahora. Estamos hablando de Francisco Uribe, que nos trae siempre cosas novedosas. Él había hecho algunos programas iniciales que podíamos trabajar. Marcelo le pidió especialmente tratar el próximo martes sobre el desplazamiento de trabajo por la tecnología, entendiendo por trabajo en un sentido holístico. Estamos hablando de puestos laborales, de asociación gremial y su poder político-social, la dignificación del ser humano, ¿no?, que todos están hablando. En realidad este programa debería ser uno de los últimos, porque primero necesitamos comprender cuáles son los pasos, las herramientas, qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es dar una vuelta, como en estas películas que empieza, no sé si por el final, pero empieza casi por el final y va dando las herramientas. Así que les cuento así a priori cuáles son las próximas 8 semanas que tenemos pensado en El futuro es ahora con Francisco Uribe.
Vamos a hablar el primero, como dije, este martes a las 19 horas sobre el desplazamiento de trabajo por la tecnología. Después vamos a tratar la biotecnología, desde vacunas hasta armas biológicas. Mire qué interesante va a ser ese tema. Tecnologías convergentes, bio, nano, info, cognito. Así que atente a todos los interesados en estos temas. Las divisas digitales. Las divisas digitales. Marce hoy tocó un poco el tema de lo que opina China, así que Francisco Uribe nos va a tratar todo ese tema. Después vamos a hablar de homodeus, como la tecnología apalanca y da origen a este tema. Vamos a la ética de la inteligencia artificial y después vamos a retroceder otra vez al tema del trabajo y por qué nos están desplazando. Y será por eso que hay una vacunación masiva. Tampoco quiero que cierren el canal. Uno está en una disyuntiva bastante complicada. Y los... Echaron a la ministra. Bueno, después que echaron la ministra, no le voy a dejar que Marce hable en este tema, si no, no terminamos hoy. ¿Qué país fue, Marce? No me acuerdo. Países Bajos. En Países Bajos echaron a una ministra porque dijo, bueno, ¿por qué hay tanto lío si al final las vacunas no están dando el resultado esperado o algo así? Afuera del gobierno, así que minimizó el tema. Dijo que no podían restringir las libertades. No podían restringir las libertades si no están vacunadas, así que eso es un tema a ver cómo damos la vuelta para tratar esto acá. Bueno, después del Futuro es Ahora, los martes a las 19 horas tenemos el escritorio del coronel, que es un espacio para la historia militar de todos los tiempos. Va a hablar en esta oportunidad sobre el servicio militar obligatorio o voluntario, cuál es la mejor opción, necesitamos, qué necesita. Así que eso es verdad de Pablo G. La mentira del bicho terminará cayendo. El tema es sobrevivir mientras tanto, porque no va a ir muy lejos, ¿eh? Un año, como mucho, ya no van, como decimos en Brasil, tapar o sol con a peneira. Así que la peneira es, ¿cómo se llama más lo que sería? La peneira, esta cosa de paja para colar, sacar la paja del trigo, la paja del arroz y la paja. Bueno, no importa. El Brasil. El arroz en paquete. Acá compra el arroz en paquete, no sabe, pero allá se machacaba el arroz, sacaba la paja y usaba una penera para soplarlo al viento, la paja y quedara el arroz. Entonces, y eso no se podía tapar porque el sol pasaba igual. Así que para los que entienden portugués, no se puede tampar el sol con peneira. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Que tenga un hermoso fin de semana en familia y que, bueno, que juntos vamos a tratar de superar todo eso. Así que hay que estar muy atento, elegir a quiénes escuchar, elegir cómo escuchar, cómo interpretar la información y, bueno, que Dios nos ayude a todos. Así que un abrazo en el corazón a todos y cada uno de ustedes y nos estamos encontrando acá el martes a las 19 horas con El Futuro es Ahora. Un abrazo muy grande.